Si tú vas a una cosa que es por elección pública, el puesto es tuyo, no es del partido. Tú has sido elegida por el pueblo y no te puede quitar ningún partido. Hablemos de tu trayectoria institucional o política, porque es algo que me llamó la atención, que fuiste concejal del Ayuntamiento de Madrid hace Pues sí, años. sí, yo era muy amiga de una persona extraordinaria que era José Luis Álvarez, que fue alcalde de Madrid, y que era una persona de una inteligencia y de una bondad, una de las personas, pues he tenido mucha suerte. Y cuando le iban a hacer alcalde, me llamó y me dijo: mira, Carmen, yo quiero que vengas en mi lista de concejal, porque tú te conoces Madrid como nadie. Como nadie, te lo conoces, lo que tal, lo que cual, eso, me puedes dar los consejos que no se le ocurren, que tal, que cual. Entonces, a Juan, a tu marido no le cayó muy bien. Aquello fue la única cosa, y fue muy leve, todo hay que decirlo, pero fue una cosa, un brote de machismo. Que dijo: pero si tú tienes muchísimo que hacer en casa, si tal, si ya además vas a Batres, estás ocupada con 80 cosas, ¿cómo te vas a meter ahora de concejal, de tal, de cual? Pero él, que era muy astuto y que era amigo: pero déjalo, si Carmen tiene tiempo y capacidad para abarcar las cosas, y además los niños ya van de mayores, ya no la necesitan tanto, tal. Total, que le convenció y fui en la lista. Y luego, que estaba como un poco reciso, pero fíjate, me enteré de una cosa que es curiosa, que yo no sabía. Yo fui en la lista de UCD con Suárez, iba en la lista y salimos elegidos, pero salimos iguales. Y entonces, lo que entonces era el PC, que ahora no se llama ya PC, ¿entiendes? Se les sumió un punto, tenían un concejal Claro. más y ganamos. Y entonces nos quedamos en la oposición. Pero fíjate, aprendí una cosa que yo no sabía. Si tú vas a una cosa que es por elección pública, el puesto es tuyo, no es del partido. Tú has sido elegida por el pueblo y no te puede quitar ningún partido. No sabía eso. Pues yo tampoco lo sabía. El voto no es, si tú eres elegida por voto popular, tú te quedas, el voto es tuyo, porque a ti no te ha elegido el partido, sino te ha elegido el pueblo. El partido no ha hecho más que ponerte en la lista, pero en el momento que has salido a elecciones públicas, el voto, el puesto es tuyo de por vida. Curioso, ¿verdad? Curioso, no tenía ni No idea. tenía, yo tampoco, Curioso. no te metas en política, No, no. déjalo. La verdad es que no me interesa nada por Nada, ahora. ¿verdad? Pero que es curioso, ¿verdad? Sí. En ese momento eras encargada del área de cultura y de medio ambiente, Sí. ¿no? ¿Y qué dirías que te aportó y que te robó la Pues política? me importó mucho conocimiento de la administración, de ver cómo funcionaba un ayuntamiento por dentro, de los permisos, las cosas, por qué se hacía una cosa, por cómo se hacía otra, ¿entiendes? Claro. Y me decías que no me meta en política. ¿Hay algo que te robó la política? ¿Algo que no te gustó? Pues no, al revés, yo creo, fíjate, yo aconsejaría a la gente que se metiese en política, porque lo que tenemos que conseguir es que la política no esté en manos de sinvergüenzas, sino en manos de gente que tenga verdadero interés en hacer
leyes que se adapten y que mejoren condiciones de vida, ¿entiendes? Y cosas que no vayan con segundas intenciones. Y cosas como estas de los pisos, ¿entiendes? O sea que al revés, necesitamos una política sana y una política con intención de servicio. ¿Por qué Al crees revés, al revés, ¿entiendes? Ujú. ¿Por qué crees que la gente joven ahora no se interesa en Pues porque, absoluto? como todos decimos, no se nos cae de la boca, a mí la primera, son unos sinvergüenzas y tal y cual, y a este le habrán pagado por este, y la otra va por tal, y aquella, y esta acompaña a uno, y la otra ha entrado al otro. ¿Y antes Ya no era hablamos así? de pues ya resulta que todos los políticos son unos sinvergüenzas. Hombre, y ya no, hasta que no creemos ni hasta que habla bien, porque igual ya nos entran las dudas de si habla bien, ¿entiendes? Vamos bien, con buena intención Sí, hablará muy bien, pero sí, con claro. buena intención o mala, ¿entiendes? Al revés, necesitamos políticos honrados y la política es una forma de servicio a la sociedad, como se debe entender, ¿eh? Y necesitamos políticos formados, inteligentes y honrados. ¿Crees que ahora hay menos espacio para el criterio técnico en la política? Habrá menos espacio para el criterio técnico, pero tú siempre te puedes aconsejar. Cuando estás en política también tienes abiertas otras puertas, también puedes ir a un departamento, a un tal, y decir, y tienen obligación de informarte de lo que pasa, ¿entiendes? O sea que... ¿Pero crees que actualmente este criterio técnico se busca menos que antes? Porque, por ejemplo, antes el alcalde buscaba a personas como tú que conociesen realmente la ciudad, que tuviesen un criterio técnico en ciertos aspectos y se Sí. rodeaba de este tipo. Ahora vemos que se está moviendo todo hacia una búsqueda más de el populismo, ¿no? Y la gente es, en muchos aspectos, los políticos son políticos de profesión. Sí. No tienen una experiencia técnica en un área que han desarrollado, ¿no? Tú te desarrollaste en un área y dio la casualidad que acabaste en política durante unos pocos años por tu experiencia. Ahora parece que los que son políticos siempre han sido políticos y no tienen esa experiencia previa. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que es esto? En cierto modo, un político lo que tiene que hacer es informarse, es trabajar su política. La política no es ir y soltar un discurso solo, es decir, bueno, yo aspiro a lo que me muevo mejor es en la ciudad, alcalde, o a ¿qué debo decir? A comunicación y transportes, carreteras y trenes, o a industria, o especializarte en lo que crees que puede ser más útil, y de eso informarte, y con eso tú haces tu política. Pero para hacer tu política es como eso, es como lo de José Luis, de decirme, ¿qué puedo? Infórmate de parques y jardines, dime qué puedo hacer. Tienes que recurrir a alguien e informarte. Sí, sí. El político es ser buen político es un trabajo. Ahora te quería preguntar más sobre tu carrera profesional puramente. Bueno, has trabajado en jardines históricos como el Retiro, como el Jardín Botánico en Madrid. Para ti, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que has tenido? Hombre, todos. Puede que por su complejidad el retiro, ¿eh? Pero creo que el más experimental y uno de los más conflictivos, la Alameda de Osuna. Y a todos nos encanta el Retiro y leía que en su momento quitaste más de 1000 árboles y plantaste 5000 sin que nadie se enterase. Y nadie se ha enterado ni de una cosa ni de... Explícanos un poco por qué hiciste esto y por qué Pues es mira, importante. primero, el retiro, el retiro es
un jardín dificilísimo de mantener. Tú ten en cuenta que primero el suelo de Madrid es un suelo fatal, es arcilla pura, ya de por sí. Pero además en el Retiro, una mañana, un fin de semana con buen tiempo, pueden entrar, contaos, más de 1 millón de personas. Qué barbaridad. Se dice pronto. Eso indica que hay una compactación del suelo, que los árboles viven muy mal porque no pueden desarrollar las raíces, porque el suelo es como cemento.